Buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida a este taller sobre derechos digitales, violencia digital y protección de datos personales, el cual se desarrolla como parte de las actividades del Practicum 1 de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En la actualidad, gran parte de nuestras actividades se desarrollan en Internet. Nos comunicamos por redes sociales, utilizamos plataformas digitales para estudiar, realizamos compras en línea, utilizamos aplicaciones bancarias e incluso almacenamos información personal en diferentes servicios digitales. Todo esto ha facilitado nuestra vida diaria, pero también ha generado nuevos retos relacionados con la privacidad, la seguridad y la protección de nuestros derechos. Por ello, en este taller analizaré qué son los derechos digitales, cuáles son los principales riesgos que existen en el entorno digital y cómo la legislación ecuatoriana protege nuestros datos personales y nuestra integridad frente a la violencia digital. Este tema resulta especialmente importante porque actualmente nuestra identidad ya no existe únicamente en el mundo físico, sino también en el mundo digital. Cada fotografía que publicamos, cada comentario que realizamos y cada dato que compartimos forman parte de nuestra identidad digital. Por esa razón, el derecho ha tenido que evolucionar y así poder garantizar que los derechos fundamentales también sean respetados dentro de Internet. Un momentito, por favor. Al observar esta diapositiva, podemos notar cómo la tecnología está presente prácticamente en todas las actividades que realizamos. Como lo mencioné, hoy en día utilizamos teléfonos para trabajar, estudiar, hacer videollamadas, realizar pagos electrónicos y mantenernos informados. Esto demuestra que el entorno digital ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, mientras mayor es nuestra presencia en Internet, mayor también es la cantidad de información personal que compartimos. Muchas veces nosotros aceptamos permisos de aplicaciones, publicamos fotografías o proporcionamos datos sin pensar quién tendrá acceso a esa información o cómo podría utilizarse en el futuro. Por eso es tan importante conocer nuestros derechos digitales. Conceptos fundamentales de protección. En esta diapositiva consideré importante poner dos principios fundamentales. El primero es el interés superior del niño, el mismo que establece que cualquier decisión relacionada con niños, niñas y adolescentes debe siempre priorizar su bienestar y su desarrollo integral. Este principio también se aplica en el entorno digital, ya que los menores necesitan navegar en espacios seguros y protegidos. El segundo principio es la protección integral. Aquí podemos observar que no existe un único responsable. La familia, las instituciones educativas y el Estado deben trabajar de manera conjunta para prevenir riesgos y proteger los derechos de niños y niñas. Esto significa que la seguridad digital es una responsabilidad compartida. En esta imagen observamos que los derechos digitales funcionan como un ecosistema. Es decir, todos se relacionan entre sí. Entre ellos encontramos el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, el acceso seguro a información y a la educación digital. Ninguno de estos derechos funciona de manera aislada. Por ejemplo, cuando protegemos nuestros datos personales, también estamos protegiendo nuestra privacidad. Y cuando promovemos la educación digital, reducimos el riesgo de sufrir violencia en Internet. Esto demuestra que la protección de los derechos digitales requiere siempre una visión más integral. Después de conocer cuáles son nuestros derechos, la siguiente pregunta es, ¿qué amenazas existen en Internet? En esta diapositiva presenté los riesgos más frecuentes. Uno de ellos es el grooming,
que ocurre cuando una persona adulta se gana la confianza de un menor mediante redes sociales o videojuegos con fines de manipulación o explotación. También encontramos el ciberbullying, que consiste en el acoso realizado a través de medios y que este puede afectar gravemente la salud emocional de las víctimas. Otro riesgo importante es la adicción digital, causada por el uso excesivo de dispositivos electrónicos y la exposición a contenidos inapropiados que pueden afectar especialmente a los niños y adolescentes. Lo importante de este tema es comprender estos riesgos. Como lo dije, no son aislados y todos pueden afectar nuestros derechos fundamentales, cuáles son la dignidad, la privacidad, la seguridad y la protección de los datos personales. Precisamente por ello, en las siguientes diapositivas les mostraré cómo estas situaciones se convierten en casos reales de vulneración de derechos y cuáles son los mecanismos que existen para poder prevenirlas. En esta diapositiva tenemos lo que es la vulnerabilidad en la práctica. Hasta este punto hemos conocido cuáles son nuestros derechos digitales y los principales riesgos que existen en Internet. Sin embargo, es importante comprender que estos riesgos pueden convertirse fácilmente en situaciones reales cuando no utilizamos la tecnología de manera responsable. La vulnerabilidad digital aquí aparece cuando una persona queda expuesta a que sus derechos sean afectados. Esto puede ocurrir por desconocimiento, por exceso de confianza o simplemente por no tomar las medidas de seguridad. Un ejemplo de ello es compartir demasiada información en redes sociales, aceptar solicitudes de personas desconocidas o utilizar contraseñas poco seguras. Esto puede facilitarnos el robo de información o la suplantación de identidad y las diferentes formas de acoso. Esta diapositiva de aquí nos recuerda que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de información que compartimos diariamente y de cómo esa información puede ser utilizada por otras personas. Por ello, la mejor forma de reducir la vulnerabilidad es combinar el conocimiento de nuestros derechos con ámbitos seguros para el uso de esta tecnología. La triada de protección integral. ¿Quién debe protegernos? La respuesta está representada en esta diapositiva, mediante una triada que está formada por tres principales actores: la familia, las instituciones educativas y el Estado. La familia cumple un papel fundamental porque es el primer espacio donde aprendemos a utilizar la tecnología. Nosotros como padres o como representantes tenemos que orientar, dialogar y acompañar a nuestros niños y adolescentes para que ellos puedan identificar situaciones de riesgos y actuar de manera responsable. Las instituciones educativas también tienen una función muy importante. Además de transmitir conocimientos, deben fomentar la educación digital y enseñar el uso seguro de las tecnologías, promoviendo los valores como el respeto, la responsabilidad y el pensamiento crítico. Finalmente, el Estado tiene la obligación de crear las leyes, desarrollar las políticas públicas, investigar los delitos informáticos y garantizar la protección de las víctimas. Lo más importante de esta diapositiva es comprender que ninguno de estos actores puede actuar por separado, sino que es un trabajo conjunto y así solo se puede permitir construir un futuro digital más seguro. Ya. La anatomía de la violencia digital. Aquí en esta diapositiva vamos a observar que la violencia digital puede aportar distintas formas. No se trata únicamente de los insultos en redes sociales, sino que también incluye conductas como la difusión de información privada sin autorización, la creación de perfiles falsos, la suplantación de identidad, las amenazas, la discriminación o la publicación de contenido íntimo sin consentimiento. Aunque estas acciones ocurran mediante dispositivos electrónicos, sus consecuencias son completamente reales. Las víctimas pueden experimentar ansiedad, miedo
pérdida de autoestima, aislamiento social o incluso afectar su desempeño académico o laboral. Por eso hablamos de violencia digital como una forma de vulneración de derechos humanos que siempre va a requerir prevención, atención y una protección jurídica. Después de poder identificar las formas de violencia digital, he considerado importante ubicar esta matriz, ya que nos va a permitir a comprender que cada conducta genera riesgos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el ciberacoso, que afecta principalmente la estabilidad emocional de la víctima. La suplantación de identidad puede ocasionar fraudes y afectar la confianza de las personas. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento vulnera la privacidad, la honra y la propia imagen, mientras que otras conductas como la desinformación o el discurso de odio pueden afectar tanto a personas como a comunidades enteras. Esta clasificación es importante porque nos permite identificar con mayor precisión el problema y aplicar las medidas de prevención o protección más adecuadas. Tenemos el efecto de cascada de vulneración. En esta diapositiva se explica lo que es la vulneración digital producida única como consecuencia. Cuando una persona comparte información privada sin autorización o ejerce violencia digital, el daño puede extenderse rápidamente. Primero se afecta la privacidad de la víctima, posteriormente puede verse perjudicada su reputación, su bienestar emocional, sus relaciones familiares o académicas e incluso su vida personal. En algunos casos también existen consecuencias jurídicas para quien cometió la conducta. Por eso hablamos de un efecto cascada. Una sola acción puede desencadenar una serie de consecuencias que se van acumulando con el tiempo. Hasta aquí hemos analizado cómo se producen las vulneraciones dentro del entorno digital y cuáles son sus principales efectos. A continuación veremos cómo responde el ordenamiento jurídico ecuatoriano para poder proteger los derechos de las personas frente a estas situaciones. Tenemos el escudo legal ecuatoriano. ¿Cómo protege el Ecuador a las personas frente a estas situaciones? En primer lugar, encontramos la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce que los derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad, la protección de los datos personales y el honor. Esto significa que estos derechos no desaparecen cuando utilizamos Internet, sino que continúan plenamente vigentes. En segundo lugar, también está el Código Integral Penal. El mismo sanciona diferentes conductas ilícitas cometidas durante medios tecnológicos como ciertos delitos informáticos o acciones que afectan la integridad de las personas. Finalmente, también tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, conocida como LOT, que regula la forma en que las instituciones públicas y privadas deben de recopilar, almacenar y utilizar la información personal. Este conjunto de normas constituye el denominado escudo legal ecuatoriano, cuyo objetivo siempre va a ser garantizar que la tecnología se utilice respetando los derechos de todas las personas. ¿Qué protege exactamente la LOP? Una vez que conocemos la existencia de esta ley, es importante comprender realmente que la LOP protege todos aquellos datos que permiten identificar a una persona. ¿Cuáles son esos datos? Nuestro nombre, nuestra cédula, dirección, nuestro correo electrónico, las fotografías, videos, ubicación, datos biométricos o informaciones financieras. La finalidad de esta ley es garantizar que estos datos sean tratados de manera lícita, transparente y segura. Además, obliga a las instituciones a implementar medidas para evitar accesos no autorizados, pérdidas de información o usos indebidos de los datos personales. En otras palabras, esta ley siempre va a buscar que cada ciudadano mantenga el control sobre su propia información. Los cuatro principios jurídicos de protección.
Para que la protección de los datos personales sea efectiva, la ley establece principios que deben respetarse en todo momento. El primero es el de consentimiento, que significa que nuestros datos solo deben utilizarse con una autorización libre e informada, salvo excepciones previstas por la ley. El segundo es el de confidencialidad, que obliga a quienes manejan información personal a protegerla y evitar que sea conocida por personas no autorizadas. El tercero es la transparencia, que garantiza que las personas sepan quién utiliza sus datos, con qué finalidad y durante cuánto tiempo serán conservados. Finalmente, encontramos el principio de seguridad, que exige implementar medidas para prevenir filtraciones, pérdidas de información o accesos indebidos. Estos principios son la base para un tratamiento responsable de los datos personales y fortalecen la confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Tenemos los derechos del ciudadano. Además de establecer las obligaciones para quienes tratan datos personales, la ley también reconoce derechos para los ciudadanos. El primero es el derecho de acceso, que permite conocer qué información tienen las instituciones sobre nosotros. También existe el derecho de rectificación, mediante el cual nosotros podemos corregir datos incorrectos o desactualizados. Otro derecho importante es el de la eliminación. Este permite solicitar que determinada información sea borrada cuando ya no exista una razón legal para conservarla. Y finalmente tenemos el derecho a la oposición, que, que permite negarnos el tratamiento de nuestros datos en determinadas circunstancias. Estos derechos de aquí reflejan un aspecto fundamental. La información personal pertenece a cada ciudadano y éste debe mantener siempre el control sobre ella. Como conclusión de esta primera parte de la exposición, podemos afirmar que las tecnologías han transformado nuestra forma de vivir, pero también que han generado nuevos desafíos para la protección de los derechos. A lo largo de estas diapositivas hemos visto que los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en el entorno tecnológico. También analizamos los principales riesgos existentes en Internet, las consecuencias de la violencia digital y el marco jurídico ecuatoriano que protege la privacidad y los datos personales. Sin embargo, la mejor protección no depende únicamente de las leyes. También requiere una educación digital, prevención y un uso responsable de la tecnología por parte de todos. Y precisamente para comprender cómo todos estos conceptos se aplican en la vida cotidiana, también vamos a analizar un caso muy práctico, muy conocido en la actualidad. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto donde todos estos conceptos se aplican en la vida cotidiana. El sexting. A través de esta infografía vamos a poder identificar los riesgos, las consecuencias y las medidas de prevención relacionadas con esta práctica. Aquí vamos a observar cómo intervienen los derechos digitales, la protección de los datos personales y el consentimiento. Como acabamos de analizar, el derecho protege la privacidad, ¿verdad? Los datos personales y la integridad de las personas dentro del entorno digital. Ahora veremos cómo vamos a aplicar estos conceptos. Lo primero que debemos aclarar es que en esta infografía no se pretende prohibir el sexting, sino promover un uso responsable de la tecnología y a la vez informar sobre los riesgos que pueden existir cuando un contenido íntimo deja de ser privado. Para entender un poquito más el término sexting, debemos de saber que proviene de la unión de dos palabras inglesas, que es sex y texting, y hace referencia al intercambio voluntario de fotografías, videos o mensajes con contenido íntimo mediante teléfonos o aplicaciones de mensajería. Cuando esta práctica ocurre entre personas adultas y existe el conocimiento, forma parte de una decisión personal. Sin embargo, el problema comienza cuando este contenido es compartido sin autorización.
En ese momento se vulneran derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad, la propia imagen y la protección de los datos personales. Como podemos observar en la infografía, una vez que una imagen es enviada por Internet, resulta muy difícil mantener el control sobre ella. Puede ser descargada, reenviada, almacenada o difundida en cuestión de segundos. Por ello, una decisión tomada en pocos minutos puede generar consecuencias durante muchos años. La infografía también nos indica dos riesgos importantes. El ciberacoso es que cuando una persona utiliza los medios digitales para humillar, amenazar o perseguir constantemente a otra. Y el segundo es la sextorsión, que ocurre cuando alguien utiliza imágenes íntimas para chantajear a la víctima y así poder exigir dinero, más fotografías o cualquier otro beneficio. Estas situaciones, como lo mencionaba, no solo afectan la privacidad, sino también la salud emocional, la autoestima, la vida familiar y el desarrollo académico o profesional de las personas. Nosotros, desde un punto de vista jurídico, estas conductas también pueden generar responsabilidades legales, ya que vulneran los derechos protegidos por la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Por ello, la infografía propone tres medidas de prevención muy importantes. La primera es fortalecer la alfabetización digital, es decir, aprender a utilizar Internet de manera crítica y responsable. La segunda consiste en configurar correctamente la privacidad de nuestras cuentas y utilizar medidas de seguridad como contraseñas, fuentes y la verificación de 2 pasos. Y la tercera, y quizás la más importante, es respetar siempre el consentimiento. Recordemos que recibir una fotografía nunca significa tener autorización para compartirla. El consentimiento es personal, específico y puede retirarse en cualquier momento. Es así como este ejemplo nos demuestra cómo todos los conceptos estudiados durante este taller se relacionan entre sí y cómo los derechos digitales deben protegerse también en situaciones cotidianas. Para concluir, podemos afirmar que la transformación digital ha cambiado profundamente nuestra forma de vivir, comunicarnos y acceder a la información. Sin embargo, junto a estos avances también han surgido nuevos desafíos relacionados con la protección de la privacidad, los datos personales y la seguridad de las personas en Internet. También pudimos comprender que la protección no depende únicamente de las leyes, sino que requiere la educación digital, la prevención, la responsabilidad y el compromiso conjunto de las familias, las instituciones educativas y el Estado y cada uno de nosotros como usuarios de la tecnología. Para construir un entorno digital seguro no es la responsabilidad de una sola persona, sino que es un compromiso de toda la sociedad. Muchas gracias por su atención. Antes de finalizar el taller, quisiera pedirles un pequeño favor. Voy a dejar de compartir pantalla para poder así tomar una captura que necesito recopilar como evidencia de esta actividad y me pueden ayudar prendiendo las cámaras un momentito. Y con esto ya concluimos. Posteriormente, también recordarles que les haré llegar una encuesta de satisfacción para que me ayuden llenándola. Y les agradezco sinceramente su tiempo, su colaboración y el apoyo que me brindan.